bendiga ricamente. Me Me da da una gran alegría poder compartir con ustedes hoy el mensaje de la palabra de Dios. Espero que en esta mañana el Espíritu Santo nos pueda usar a todos para aprender lo que necesitamos conocer en este tiempo. Todos me conocerán. Si bien es cierto, mis queridos hermanos, que estamos viviendo las horas de la historia que todos los profetas querían ver, la mayoría de ellos quisiera estar hoy aquí, porque todos ellos escribieron y nos enviaron mensajes para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a conocer y a ver la importancia del tiempo que estamos viviendo. Es un privilegio vivir hoy, un privilegio enorme poder formar parte de ese pueblo que Dios está preparando y que Dios quiere tener para que le dé el último fuerte pregón al mundo. Y ese fuerte pregón, mis hermanos, precisamente tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que estudiamos hoy en la escuela sabática, el sacrificio de Cristo y lo que el sacrificio de Cristo significa e hizo para que sea posible tu liberación, tu salvación y la mía. Por eso el Señor, mis hermanos, que conoce el fin desde el principio, sabiendo que la historia se repite, que los errores de los hombres se repiten, Él nos fue dejando mensajes de salvación a través de toda la historia. Y hoy quiere que miremos más que nunca a su Hijo amado. Porque en este tiempo, el pueblo que se tiene que levantar va a tener una característica muy especial para que el ángel pueda poner su sello en la frente. Y así ese fuerte pregón pueda ser dado sin temor y con la dirección y el control de Dios y de su Santo Espíritu. Todos me conocerán. La lectura bíblica, mis queridos hermanos, está en Jeremías 31. Vamos a repetirla y vamos a usar la Biblia para seguir esta historia que tiene, mis hermanos, instrucciones de victoria para ti y para mí. Instrucciones para que yo pueda ser liberado para siempre del pecado. Señor, te pido en el nombre de Jesús que al abrir tu palabra ahora, el mensaje fluya hacia nosotros y entendamos y veamos la importancia de escuchar cada instrucción que nos dejaste para no agregar ni quitar, sino para andar en el camino que tú has preparado para nosotros. Guíanos, Señor, y bendícenos. Jeremías 31, versículo 31 dice: aquí vienen días, dice Jehová, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. ¿Qué dice el Señor que hará? Nuevo pacto. Jeremías, ¿a quién le estaba escribiendo? Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová.
Pero ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Graben esto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios quiere, mis hermanos, que su santa ley sea puesta en tu mente y en la mía y en tu corazón y en el mío. Y entonces yo seré para ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pueblo que Dios está preparando para ponerle su sello. Es llevar a Cristo en la mente y el corazón significa que nosotros miramos lo que Él ha hecho y está haciendo por nosotros y tratamos de imitar a Jesús, nuestro carácter asemejándose al carácter de Jesús. Y cuando eso suceda, dice, no enseñará ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y aquí, en este último párrafo de la lectura, está la clave de que a quién le está escribiendo Dios este mensaje. Dios le está escribiendo este mensaje a un pueblo al que le perdona su maldad y no se acuerda más de su pecado. Hermanos, cuando leemos y buscamos este momento en la palabra de Dios, encontramos que este momento es el momento de un pueblo especial, un pueblo llamado remanente, un pueblo pequeño, un pueblo que es humilde y pobre, pero que ha recibido el poder de Dios para poder resistir lo que está pasando a su alrededor. Ese pueblo especial es el pueblo que Dios está preparando hoy para la pronta, muy pronta venida de Jesús. Y vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a abrir en Apocalipsis 14, cómo es la característica de ese pueblo. Ese pueblo pondré en su mente y en su corazón, dice Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos dentro de los hombres como primicias para Dios y el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Este es el pueblo que Dios está preparando. Sofonías, el capítulo 3, versículos 11 y 12 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. Este pueblo preparado por Dios vivirá sin temor, pues estará confiado plenamente en los brazos del Señor. Y el Señor quiere, mis hermanos, que nosotros hoy recibamos las instrucciones que Él le dio a Israel en aquel tiempo y que nos vuelve a dar hoy, porque lo que sucedió con ellos volverá a suceder con nosotros. Y hay unas similitudes increíbles en las cosas que sucederán. Por eso es que tenemos que pedir la dirección del Espíritu Santo para entender los eventos que están por cumplirse frente a nosotros. Aunque nos digan que muchas cosas pasaron, es cierto, muchas pasaron, pero muchas de esas cosas que nos dijeron o nos enseñaron que pasaron,
se repetirán y están frente a nosotros. Y vamos a ver, porque la palabra de Dios así lo dice. Así que vamos a ver una preparación que Dios da, una instrucción para la victoria. Dios le dio una instrucción para la victoria a su pueblo a través de Moisés. Y Dios a través de Juan nos da la misma preparación para la victoria, porque a Israel lo quería liberar de Egipto y a ti y a mí nos quiere liberar de Babilonia, la Babilonia actual. Salí de ella, pueblo mío. Ese es el mensaje. Deuteronomio 4, 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejercites y vivas y entréis y poseáis la tierra que Jehová vuestro Dios os da. Acá están las instrucciones para la victoria. Estos son. Y miren lo que dice después. Presten mucha atención, porque en estos pequeños detalles están las grandes victorias o las grandes derrotas. No añadirás a la palabra de Dios que yo os mando. Escuche bien, no añadirás ni disminuirás de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová, vuestro Dios, yo os ordeno. Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Dice allí de la siguiente manera: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esto fue dado al pueblo de Israel, pero también se nos repite a nosotros. Eclesiastés 3:14. Vamos a seguir estas instrucciones sencillas, las conocemos, sí, pero vale la pena repetirlas porque hoy nos vamos a encontrar con una hermosísima sorpresa. Una sorpresa que tiene que ver con tu salvación y la mía. Y que la estamos esperando porque es una instrucción de victoria. Es la instrucción de victoria. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman todos los hombres. Bueno, estas cosas Dios se las dijo a Moisés, y en el Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, y con gran voz no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Mire, qué linda historia. Moisés nos está diciendo cómo Dios, al llamar al pueblo de Israel, al llamar a Moisés de que lo reuniera allá, ¿verdad?, en el Sinaí, allí el pueblo escuchó y oyó y vio el poder de Dios a través de los truenos, los terremotos, el ruido de terremoto, la oscuridad. Dios se acercó allí, habló con Moisés y habló con ellos y les dejó estas instrucciones para la victoria. Deuteronomio 4, versículo 10 al 12. Dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová te dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaren a sus hijos. El día que tú
me hablaste para reunir el pueblo, para que el pueblo oiga las palabras de Dios, las aprendan, teman a Dios y vivan sobre la tierra y le enseñen a sus hijos. Dice, os acercasteis, os pusisteis al pie del monte, el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír su voz, ninguna figura visteis. O sea que lo único que el pueblo pudo guardar en su corazón fue la voz de Dios. Y déjeme decirles una cosa. Después que pasa un tiempo, es mucho más fácil reconocer a una persona por su voz que por su figura. Por eso Dios no le mostró ninguna figura, pero les hizo oír su voz. Esa voz nunca, jamás el pueblo la olvidará. Y cuando la vuelva a oír, la reconocerá. Este es mi Dios. Él reconocerá a su pueblo. Y entonces el versículo 13 de Deuteronomio 4 dice, Él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra los 10 mandamientos, el decálogo, y los escribió en 2 tablas de piedra. Allí el Señor le entrega a Moisés el decálogo. Vamos a leer otro texto en Éxodo capítulo 34 que vuelve a mencionar el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Por qué hago hincapié en las palabras del pacto? Porque él dijo, a las palabras que yo te dé, no le agregues ni le quites. No le agregues ni le quites. Recuerden bien esto, las 10 palabras del pacto. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 4 vuelve a decir el Señor, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, las 10 palabras, el pacto que Jehová había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. En Deuteronomio 4, ¿se acuerdan ustedes que habíamos leído que Dios le dice, enséñale a tu pueblo para que aprendan y vivan? En Deuteronomio 6 hay otra recomendación, y esta yo quiero que la anoten. La anoten los mayores y los jóvenes. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Dice allí lo siguiente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente y tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y habrás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas estando en tu casa, hablarás de ellas andando en el camino, hablarás de ella al acostarte, hablarás de ella cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos y en las puertas de tu casa. Aquí, mis hermanos, el Señor dice que estas palabras las debemos repetir y andar y caminar con ellas. Y hoy, más que nunca debemos levantar estas palabras. Porque estas palabras son palabras de vida. Estas palabras, mis hermanos, representan o son la ley de Dios. Pero la ley
no es, la ley de Dios no es una fórmula escrita en piedra. La ley de Dios, vamos a ver, y ya conocemos, que es una persona que se llama Jesús. ¿Por qué les digo esto? Hermanos, yo estuve buscando por mucho tiempo el amor de Jesús escrito en la ley. Yo quería encontrar un mandamiento que me diga, Dios es amor, Dios te ama. Y no lo veía, veía imposiciones. Pero cuando empezamos a escudriñar las Escrituras, empezamos a ver que en la ley de Dios, que es la síntesis del Evangelio, la ley de Dios es la síntesis del Evangelio. ¿Cómo? Sí. ¿Y cuál es la síntesis del Evangelio? La síntesis del Evangelio es Jesús te ama, por eso murió por ti. Eso es todo el Evangelio. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí? No habría Evangelio. Y aprendí que el Evangelio, si la ley es la síntesis, y la ley es el trasunto de su carácter, y su carácter es amor, quiere decir que Cristo es amor y su ley es amor. Y el Evangelio es el desarrollo de la ley en tu vida, flor y fruto de la ley en tu vida. El Evangelio es vivir los 10 mandamientos. Eso es el Evangelio. Vivirlo en amor. Éxodo 24:12. Vamos a seguir con Moisés, porque vamos a ver que vamos a ir con estas instrucciones y las vamos a traer hasta nuestros días. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Esa es la instrucción que Dios le da a Moisés. Éxodo capítulo 31. En el versículo 18 dice, claro, le había dicho Dios, sube, que te voy a dar lo que escribí para ustedes. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, Éxodo 31:18, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Todos conocemos esta historia, pero la estoy repasando en detalle porque hoy vamos a ver cosas nuevas, cosas que no habíamos visto, cosas que la verdad presente está actualizando la ley de Dios para que Cristo surja como nunca antes en su pueblo. En Éxodo capítulo 32, versículos 15 y 16 al 19 dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él le dijo, no, es voz y alaridos de fuertes, ni voz de alaridos débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió en ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Hermanos, las instrucciones de salvación, las instrucciones de vida que llevaron todo este trabajo de Dios y de Moisés, acabaron en un momento. Porque el pueblo se olvidó de lo que la voz de Dios le había dicho y del pacto que había hecho con Dios, y le había dicho: dale a Moisés que nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. No alcanzó a bajar Moisés, que ya estaban olvidados de aquel mensaje. Por eso el Señor me dice hoy y me repite: no agregues ni quites a lo que yo te doy, a lo que yo te dije, a lo que yo te hablé. Y entonces, en el versículo 19, el Moisés arroja, ¿verdad?, aquellas tablas. Y en el capítulo 34, vamos ahora al capítulo 34 de Éxodo, vamos a ver allí lo que sucede, porque ahora las tablas están rotas. Y Jehová le dijo a Moisés, 34, 1 y 2, alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban escritas en las primeras tablas que quebraste. Y prepárate pues para mañana, y sube mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí en la cumbre del monte. Sí, mis queridos hermanos, Moisés rompió las tablas, pero Dios no rompió su pacto. El pueblo rompió el pacto, pero Dios no rompió su pacto. Le dijo: Moisés, prepara ahora 2 tablas tú, y sube acá, que yo voy a escribir de nuevo en esas tablas que tú preparaste lo que estaba en las primeras que tú rompiste. O sea, vemos que Dios, hermanos, es paciente y quiere salvar a su pueblo. Y entonces el versículo 28 y 29 de Éxodo 34 dice: y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches Moisés, y no comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Sabemos que Dios los escribió porque Dios le dijo: yo voy a escribir en ellas. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y bajó Moisés del monte, y el pueblo se escondía de él, porque no sabía que su rostro, por haber estado en la presencia de Jesús y por haber entendido lo que Jesús le explicó en el monte Sinaí a Moisés. Jesús le explicó en el Sinaí a Moisés que lo primero que él iba a hacer era dar su vida para salvar a Israel y para salvar a todo el mundo que se había perdido. Que él iba a morir en la cruz del Calvario. Moisés vio en el Sinaí el Calvario. Y después que vio eso y escuchó eso, su rostro comenzó a brillar. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos, que esta escena se volverá a repetir? ¿Lo sabían? Se va a repetir en nuestro tiempo. Me llevó mucho tiempo encontrar la respuesta a Apocalipsis 3:9. Vamos a ir a Apocalipsis 3:9. Yo voy a dar la respuesta corta, rápido, y después si me quieren hacer preguntas me las hacen cuando termine. Apocalipsis 3:9 dice así: he aquí, esta es la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Cómo puedo entender este versículo? Sí, mis queridos hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma.
Pero Dios tiene profetas que entienden las Escrituras y nos dejan enseñanzas. Y yo estuve, para encontrar la respuesta a este versículo, yo creo que estuve más de 8 años o 9 años buscando. Y un día, en una reunión en que estábamos desde las 7 de la noche y ya eran las 10, tratando de encontrar respuesta a este versículo, oramos y nos fuimos. Y llegué a mi casa y el Señor puso en mis manos el libro Primeros Escritos. Dice, vete a Primeros Escritos, y comienza a hojear. Y muy rápido encontré la página 15. Y allí encontré esta respuesta. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas. ¿Se acuerdan del Sinaí? ¿Qué escuchaba el pueblo? Ruido de muchas aguas. Aquí de nuevo. Pero esto ya no es en el Sinaí. Esto es en poco tiempo más frente a nosotros, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Jesús le anunció a Moisés en el Sinaí que iba a morir y que su muerte iba a salvar. Aquí Jesús le anuncia a su iglesia, a su remanente, el día y la hora de su venida. 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados figuraban que era fragor de truenos y terremotos. Cuando Dios añadió el tiempo y derramó sobre nosotros el Santo Espíritu, nuestros semblantes se iluminaron y refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés en el Sinaí. Los 144,000 todos estaban sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén. Y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado. Querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos al suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado. Y nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos al otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron frente a nuestras plantas. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, al bajar del monte, por escuchar la voz de Dios, su rostro brilló. Aquí, en el tiempo del fin, se repite esta escena con el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta por qué Dios le dice a Moisés y te dice a ti, a mí, no agregues ni quites? Ustedes, si siguen mis instrucciones, si siguen la palabra de Dios, son un pueblo santo. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué resto? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Los 10, las palabras que no le agregan ni le quitan. Y tienen el testimonio de Jesús. En Apocalipsis 14:12, esta idea vuelve a decir y dice: aquí está la paciencia de los santos. Los santos no son otros que aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, vengan conmigo a Apocalipsis capítulo 22. Y acá Juan está hablando a esta iglesia, a Filadelfia y a la Odisea. A la Odisea para que salga de su estado y a Filadelfia para que mantenga sus enseñanzas para lograr la salvación de todos los que sea posible.
Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados o bendecidos los que lavan su ropa o los que guardan los mandamientos, que es lo mismo, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por la puerta de la ciudad, para poder salir de Egipto, para poder salir de Babilonia, para poder entrar en la nueva ciudad. El pueblo de Dios debe lavar su ropa, debe guardar sus mandamientos. Y en el versículo 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Mis hermanos, ¿por qué les estoy predicando este sermón? Porque ahora quiero llegar al punto. ¿A quién debemos levantar? Juan 12:32. Juan 12:32. El remanente, ¿a quién debe levantar? En ese tiempo haré nuevo pacto. Cuando levanten mi nombre, cuando mi nombre esté en tu corazón y en tu mente. Juan 12:32. Dice así: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuese, ¿qué? Levantado de la tierra. Pero levantado ¿cómo? Levantado como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Mis hermanos, la síntesis del Evangelio es el nuevo pacto. El Evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el problema que vamos a tener, hermanos, hoy, no es con el evangelio de los evangélicos, es con la ley. Y ahora vamos a ver qué es lo primero que la ley nos presenta. Dijo Moisés claramente y dijo Juan: lo que yo dije, lo que yo hablé, no le agreguen ni le quiten. Y ahora vamos a leer la primer palabra de Dios en su santa ley. La primer palabra de Dios en su santa ley. Éxodo 22. Si la puede poner en la pantalla, pastor, bien. Si no, no hay problema. Éxodo 22. Todo el tema de esta mañana tiene que ver con levantar a Cristo como nunca antes. Si me levantan a mí, todos creerán. En aquel tiempo pondré mi ley en su mente y en su corazón. Éxodo 22. ¿Cómo dice? Yo soy el Señor tu Dios que te liberé de la esclavitud de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios que te liberé de la esclavitud de Egipto. Sí, mis queridos hermanos, esa es la primer palabra de Dios, el primer precepto, el primer principio. Y entonces, hermanos, para que Israel pudiera entender este mensaje, Moisés aclaró este principio nuevamente y unió Éxodo 21, el primer principio, con el cuarto. Moisés. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Y el versículo 6 dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
Y el versículo 15 dice, acuérdate que fuiste siervo o esclavo en Egipto, que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día sábado. La versión de Nueva Jerusalén, la Biblia católica, dice en Deuteronomio 5:15, acuérdate de que fuiste esclavo en el país de Egipto y Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tenso. Por eso Jehová tu Dios te ha mandado a guardar el día de sábado. Mis hermanos, el gran problema del remanente será guardar el día de sábado, guardar los mandamientos de Dios. Pero ese no será el problema grande. El problema grande es que si tú no sigues la palabra como está escrita, entonces realmente tú no estás amando a Dios. Éxodo 22 dice, yo soy el que di mi vida para liberarte. Yo soy el que te liberé. Yo soy el que di mi vida. Y mis queridos hermanos, ese es el primer mandamiento y el más grande de todos. Esto está confirmado en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Allí habla el escriba más sabio que hay en toda la Biblia. Dicho por los escribas, reconocido por los sacerdotes y el sumo sacerdote, y reconocido y dicho por Jesús. Al único escriba que Jesús le dijo, tú estás muy cerca de mi reino. Porque, mis queridos hermanos, ese escriba le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dijo, el primero de todos y el más importante de todos es, yo soy el que di mi vida para liberarte. Entonces, si tú me amas, el resto de los mandamientos se transforman en promesas. No son imposiciones, son promesas. Si tú me amas, tú no tendrás necesidad de un Dios ajeno. Tú no tomarás mi nombre en vano. Tú no tendrás necesidad de hacer nada que ofenda a tu prójimo. Mis queridos hermanos, aquí en la ley de Dios, hoy, la palabra de Dios nos muestra que el primer lugar lo tiene Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esto es la gracia de Dios. Nadie puede decirte que esta no es la primer palabra y no puede haber dos palabras en el primer lugar. Así que los ídolos están en segundo lugar, no pueden ir en primer lugar, porque primero y último es Cristo Jesús. Y Él murió, mis queridos hermanos, para que tú y yo podamos ser salvos. Por eso Él dice, yo soy el que di mi vida por ti. Después de estar buscando a Jesús, su amor y su carácter en su santa ley, después de 12 años de estudio, me encontré con esta sorpresa y hoy la comparto contigo porque es lo que va a liberar al pueblo de Dios en el tiempo del fin. En aquel tiempo grabaré mi ley en su corazón. Cuando Jesús y su sacrificio en la cruz toma el primer lugar en su santa ley, en tu vida, en tu casa, al entrar, al salir, al caminar, al andar, al ir y al venir, la victoria está asegurada. Por eso, mis queridos hermanos, amar a Jesús por sobre todas las cosas, Gálatas 6:14, es cumplir con toda la ley, pero al amar a Jesús, su ley será guardada como Él nos la dio, sin agregar y sin quitar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mis queridos hermanos, que este sábado podamos levantar en alto a Cristo. Si me levantaren, todos creerán. Ahora, mis hermanos, este es el pueblo de los mandamientos de Dios. Ahora sabemos que lo primero que tiene la ley de Dios es Cristo, su gracia,
su manto de misericordia para vestirnos, para sellarnos y para que podamos, Señor, para que podamos, hermanos, formar parte de la experiencia que tuvo Moisés. ¿Quién sabe si tú y yo no podremos recibir esa bendición que Dios le va a dar a su pueblo cuando le anuncie el día y la hora de su venida? ¿Quién puede decir que no? Oremos para formar parte de ese pueblo y ser parte de los redimidos y traer con nosotros a esa gran multitud que está por venir. Las profecías están frente a nosotros. Los eventos se van a cumplir como Juan lo describe en el Apocalipsis, uno tras otro. Dios te bendiga, Dios te guarde y que Jesús sea lo primero en tu corazón a partir de hoy y para siempre. Gracias porque Jesús. No se oye. Ya. Levantar a Jesús como nunca antes. Hacer nuevos pactos y brillar cuando Jesús nos venga a buscar. Que el mundo desee estar con este pueblo que sirve al Dios verdadero. Señor, bendice a cada hermano en la fe hoy y ayúdanos para que podamos llegar a todo corazón sincero antes que sea tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos, Pastor, por la bendición que ha tenido a bien aceptar esta invitación. Qué hermoso programa tuvimos hoy. Qué hermosa información hemos tenido. Muchas gracias, Pastor Osvaldo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia y a todos allí. Y la iglesia le quiere agradecer, así que Sori, si puedes poner activo a las personas para que le agradezcan. Muchas gracias, ahí está viendo todas las personas allí presentes. Dios les bendiga, igualmente a todos los que han entrado. El Señor les bendiga y esperamos verlos entonces esta tarde a las 5 en el programa de Sociedad de Jóvenes. Un feliz sábado. Feliz sábado, hermano, el Señor le bendiga. Y el material que le envié, si algún hermano quiere leer, yo creo que ahí hay un material que todavía está creciendo, ¿verdad? Porque esto es algo que nos costó tiempo entender y aceptar, pero que esta es la verdad presente para hoy. Si Cristo no está primero en su santa ley, su ley es muerta. Amén. Ok, vamos a hacer eso. Yo se lo voy a hacer llegar a cada uno. Ahí está, lo podemos ver. Así que bueno, pues si quieren saludar al pastor, siéntanse libres de hacerlo y no olviden los miembros de la Junta de Iglesia. Vamos a quedarnos 5 minuticos en este momento cuando nuestros hermanos se retiren. Ok. No quise decirlo. Pastor Bernhard, muchísimas gracias. Yo estuve poniendo los versículos ahí y también les tomé foto para yo estudiar el tema porque me pareció fascinante. Muchísimas gracias porque es el segundo pastor que estoy escuchando en muy poco tiempo. La primera, o sea, yo soy Jehová tu Dios, y un pastor decía, este es el principal mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. Muchas gracias, pastor. Yo voy a estudiar ese tema, me encanta. Gracias. No cambie, no permita que nadie le cambie una sola palabra de la que Dios escribió. Amén. Cada mandamiento es una palabra, ¿verdad? Un principio. Y ese principio, el primer principio es el principio del amor de Cristo, su gracia. Qué lindo hubiera sido si hubiéramos entendido esto antes, ¿no? Bueno, esto surgió ahora, hermana, porque desgraciadamente en las 28 doctrinas nuestras no está. Pero eso es lo que creemos el pueblo adventista. Amén. Así que Dios nos manda a levantarlo con fuerza. Amén. Qué bueno, qué lindo. Y a vindicar su nombre.
Muy bien, familia. Vimos a su esposa por ahí atrás. El Señor la bendiga también. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias por prestarnos a su esposo un ratico. Un placer, un placer. Gracias. A la orden. A la orden. Una feliz tarde entonces. Cuando podamos ayudarle o necesiten. Seguro que vamos a tenerlo en cuenta, ¿ok? Gracias. Dios les bendiga. Ok, bueno. Buen feliz sábado. Un feliz sábado. Gracias por la oportunidad, hermano. Seguro, ok. Ok. ¿Alguien más? Ya que lo quiera saludar al pastor está desbloqueado. Pastor, gracias. Gracias, hermana. Dios le Gracias bendiga. por tan lindo e importante recuerdo que nos hizo, recordatorio. Pudo entender o ver que lo primero que hay en la ley de Dios es Jesús en la cruz. Bellísimo, pastor, y sobre todo la relevancia que tiene para nuestro Claro. tiempo, porque como dijo usted, los profetas habrían dado lo que fuera por vivir en nuestro tiempo. Qué privilegio nos ha dado el Señor. Esto tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto. El nuevo pacto que Dios quiere hacer con cada fiel hoy. Amén. El nuevo pacto que haré en aquellos días. Todos los profetas antiguos hablaron de eso. Y nosotros estamos viéndolo ante nuestros ojos. Qué maravilla. Wow.